bienvenida nuevamente. De verdad que ha sido un día estupendo para nosotros de cierre de Alaracas 2014 y quedamos en tus manos. Bueno, gracias otra vez, gracias Barranquilla, gracias al Ministerio de Cultura y gracias sobre todo a Alaraca, que es lo que me trae aquí, y a compartir con ustedes esto. Bueno, mi charla va a traer más preguntas que respuestas, porque la identidad es un tema complejísimo que tiene muchas posibilidades de análisis, que significa algo para cada uno. Justamente depende de la identidad de cada uno y el para qué estemos definiendo la palabra, ¿no? En los medios de comunicación es un tema de alguna manera necesario, que sucede aunque no querramos, o sea, estamos formando identidad o respondiendo a identidades o hablando desde una identidad y a veces lo hacemos explícito. La pregunta es cómo hacerlo explícito, para qué y para quién, ¿no? Entonces, lo obvio son los ejemplos que dicen, bueno, hoy vamos a hablar de identidad. Lo que nosotros vamos a estar profundizando acá a través de algunos conceptos y algunas ideas es qué pasa cuando realmente nos acercamos a la investigación y a la navegación con respecto a la identidad, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos definiciones, por ejemplo, encontramos una de lo que quiere decir identidad. Conjunto de valores, símbolos, creencias y culturas y costumbres de una cultura. Conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de una cultura. Otra, por ejemplo, dice, sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas y rasgos de cosmovisión propia. Se dan cuenta que acá no estamos hablando de la identidad de una persona en particular, sino la identidad en términos generales. Estas dos definiciones, que son bastante incompletas o relativas, están sacadas de Wikipedia. Digo, todo el mundo define qué es la identidad, pero nadie sabe exactamente qué es, ¿no? Y esta es una pregunta que instalo desde ahora en cada uno de ustedes, que ustedes vayan pensando, a ver si pueden compartir conmigo, qué es para ustedes la identidad, qué significa este término tan complejo y qué relación hay entre la identidad y los medios de comunicación. Acá hablamos de colectividades y aparece el colectivo que es necesario citar, que es la infancia, las infancias, los niños y las niñas. Hablamos continuamente de eso, ¿no? Durante el día de hoy y también durante el día de ayer con las claves Alaraca, y en general es lo que nos importa, entender qué es, porque nosotros estamos haciendo algo para alguien en particular, ellos estuvieron dialogando con nosotros, la idea es que dialoguemos cada vez más, pero ¿a qué nos referimos cuando en abstracto pensamos propuestas para los niños? Pensemos en este momento en un perfil determinado, vamos a elegir un perfil determinado, que son los obviamente nativos digitales, o sea que son a partir de una edad. Piense que UNICEF define a la infancia, o sea, un niño o una niña tiene identidad de niño y de niña hasta los 18 años, cosa que rara vez recordamos. Nos parece que los niños son hasta la adolescencia y después, bueno, son una cosa híbrida, están en el limbo, como se autodefinen algunos de ellos, y después ya son como jóvenes adultos. Bueno, no. Los tenemos que cuidar y tienen derechos de niño hasta los 18 años. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, son nativos digitales, tienen lecturas múltiples del mundo y observación fragmentada. O sea, nacieron en otro momento que el nuestro. Por eso cuando decimos muchas veces recurrimos a nuestro niño interior, y Diana ayer lo traía también, está bien, es un punto de partida, es interesante y lo tenemos que tener en cuenta, pero es realmente incompleto. O sea, no podemos fiarnos de nuestro niño interior solamente. Nuestro niño interior nos va a conectar con nuestra propia emoción, acá pasó, pero digamos, es mucho más el camino que tenemos que recorrer para poder llegar a las infancias de hoy, que son nativos digitales. Hoy podemos decir que son nativos táctiles, ¿no? Los que están naciendo ahora, por ejemplo, que ya directamente piensan que el mundo se mueve, quiero que mamá se corra y hago así, ¿no? O que mamá esté ahí. Bueno, esos son los niños con los que nosotros estamos trabajando. Luego, son creadores de sus propios textos. Esto no es menor, ¿no? De su música, de sus videos. Hablamos siempre de que no tienen lugares de expresión. Bueno, estos chicos, ojo, porque nosotros lo podemos dar para escucharlos, pero ellos, aunque nosotros no los escuchemos, se expresan y lo están haciendo igual. Y tienen sus espacios y si no los buscan. Recuerden que estoy hablando de un perfil determinado de niños, ¿no? No estoy hablando de por ahí un niño que no tiene la posibilidad de conectarse o no tiene computadora, que lo hay, existe y que, como veíamos hoy, solamente tiene acceso a la radio
Digamos, ese es otro perfil, otra situación. Pero volviendo a estos chicos que en general son urbanos, pero no siempre, porque justamente buscan el recoveco para llegar a la nueva tecnología, saben lo que significa y pueden acceder a ella, son creadores de sus textos. Nos guste o no, hacen un chat, mandan un mensaje, continuamente están expresando sus opiniones. El punto es que hasta ahora no teníamos muchas ganas de escucharlos, pero van a encontrar canales de comunicación entre ellos, seguramente. Bien, después están interconectados, lo que decía, entre ellos, y son fuente de validación de la información. Esto es muy importante. Ellos se van preguntando, con lo cual si hay equívocos, los equívocos se reproducen de una manera impresionante. Hay todo tipo de teorías recontrafirmadas sobre, por ejemplo, de dónde vienen los bebés o esas cosas, porque ellos van como dialogando y pasándose información, pero lo importante es que lo hacen de las cosas que les interesa, digamos, las cosas que nosotros no queremos contestarles, por ejemplo, o su máxima preocupación en el mundo, que es los games, cómo ganar, cuáles son los secretos, las estrategias. Entonces se comunican y se van pasando las claves con total generosidad, ¿no? Después vamos a hablar de este tema. Pero el punto es, aparte de estos niños nativos digitales y demás, ¿cuántos perfiles de niños más conocemos? Cuando nosotros hacemos un programa, tenemos que elegir un perfil. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Nos hace más específicos, más puntuales? ¿Nos hace discriminatorios? Son preguntas que tenemos que pensar. Una cosa es tratar de llegar a la mayor cantidad de niños por una cuestión comercial. Otra cosa es llegar a la mayor cantidad de niños por una cuestión de tratar de transmitir mi mensaje a una mayor cantidad de niños, ¿no? En este sentido, si queremos llegar a una mayor cantidad de niños, tenemos que tratar de ver por dónde vamos a trabajar esa inclusión, ese llamado, esa apelación y a qué identidades estamos convocando. Pero tenemos que estudiar un poquito de eso. No sirve solamente decir es colombiano, tiene entre 0 y 3 años, ¿no? Y ni siquiera es colombiano de dónde. O sea, es absolutamente complejo. Es un desafío interesante. Bueno, acá tenemos un doctor que se llama Guillermo Orozco, que es mexicano, que sabe mucho, que si seguimos profundizando en este perfil que elegimos ahora para trabajar, que es el de nativos digitales y conectados, nos dice cosas que por ahí nos hacen pensar. Los chicos tienen mayor capacidad de percepción audiovisual, ¿sí? O sea que no tenemos que ser exigentes, sino hiper exigentes cuando trabajamos un material audiovisual. Están muy acostumbrados a percibir, su ojo ve de otra manera. Han registrado miles y millones de imágenes, muchas más que nosotros, de manera indirecta, o sea, desde pantallas. Nosotros hemos visto tal vez más naturaleza. Ahí hablaban de los juegos de infancia y decían, bueno, corría, o no sé cuál fue el nombre, la manera de nombrarlo, pero la lleva finalmente, o la mancha, o la posta. Bueno, cada cultura justamente tendrá su nombre. Pero de verdad estábamos más afuera y de verdad estábamos más en contacto con lo sensorial y acá es más probable que un chico haya hecho un clic muchas más veces sobre un árbol que haya tocado un árbol. Y esto tiene que darnos a pensar, ¿no? O sea, probablemente vayan a tocar muchas cosas a través de un clic, y ni siquiera un clic, ya estoy siendo muy antigua, con el dedo, y seguramente de muy pocos años en adelante van a hacerlo con la mente, con el ojo. Y parece una ridiculez, parece como una de las propuestas de hoy, ¿qué va a pasar en 40 años? Pero los cambios son muy rápidos, muy vertiginosos, así que no es extrañar que estos chicos van a estar pronto refiriéndose a hologramas o a situaciones que no existen y que van a poder mover a la mamá así con la mano, ¿no? En fin, no sé si vieron la película Ella, que se las recomiendo si les interesan estas temáticas. Bien, acá tenemos que tienen una capacidad anticipada de dar sentido a la información, o sea, están tan acostumbrados a recibir un material, a interpretarlo, como hacía, digamos, recién nuestra increíble colaboradora. Digamos, ellos se sientan frente a un material y empiezan a experimentar, así. Nosotros pedíamos permiso, veíamos, le teníamos temor. Ellos se lanzan y empiezan a experimentar y se anticipan, empiezan a tirar hipótesis acerca de qué es el material que tienen enfrente. Esto es identidad infantil, esta posibilidad de trabajar tan profundamente el método hipotético deductivo, que nosotros lo teníamos como una parte de las herramientas escolares. Ellos lo hacen todo el tiempo, tienen 3 elementos y ya tienen una hipótesis de para qué sirven, tienen una hipótesis de qué es lo que tienen que tocar o hacia dónde tienen que avanzar. Y se juegan. Y si no, ensayo y error, ensayo y error. No es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Eso también les desarrolla una capacidad diferente frente a la frustración, digamos, porque todo el tiempo se están equivocando. Con la tecnología todo el tiempo están probando. Entonces,
es interesante también considerar este aspecto. Son personas que conviven con el error permanente sin hacerse tanto conflicto como lo hacíamos nosotros, en donde escribíamos algo y era súper difícil borrarlo, teníamos que directamente romper el cuaderno si nos equivocamos varias veces. Acá ellos trabajan y disfrutan de ese error, porque el error es una búsqueda, y esto es interesante. Bueno, tienen ubicuidad, ¿no? Están siempre conectados, no importa dónde estén, no importa dónde vayan, y si no sufren, este aspecto tal vez no sea el más sano, digamos, porque la verdad es que se angustian si no están conectados. Es tal la identidad que están construyendo a partir de los que se llaman electronic devices, digamos, de todas estas, de alguna manera, prótesis que tenemos a nuestro alrededor, y nosotros somos también víctimas de eso, que si no las tienen se angustian. Entonces, por un lado tenemos chicos a los que hay que hablarles desde este lenguaje, pero por otro lado tenemos chicos a los que hay que decirles que existen otras cosas. Por eso me gustó el comentario recién de Maguaret, que dice, bueno, acá está este mundo, pero afuera hay otro, ¿no? Existía hace un tiempo en mi país, España, no, mentira, digo acá porque todos me confunden con española, pero digo, no, en España existía una campaña muy interesante en televisión que en un momento determinado se ponía la pantalla de otro color y decía, no es hora ya de que salgas afuera, o no es hora ya de que me apagues y agarres un libro. El mismo medio protegía a quien lo estaba consumiendo cuando esto se podía convertir en un exceso. Y esta valentía, esta generosidad de poder compartir estos límites también es interesante, y ser conscientes de que los tenemos que atrapar, pero no encerrar. No somos dueños de estas identidades. Entonces, esta posibilidad de decirles, bueno, enamórate de mí, pero sé libre, ¿no? Ojo con eso. Bueno. Después están la hipermedialidad, digamos, que utilizan varios medios al mismo tiempo. Esto ya lo hemos visto y lo saben. Están con todas las pantallas juntas sin ningún problema, con el pie, con la mano, con la vista, lo que sea. Están haciendo miles de cosas, incluso tomando la leche, y no importa si se cae arriba de la computadora. Todo es como un enchastre de pantallas y comida en general, pero bueno, así son ellos. Multitask, esto que les decía, tarea, ¿no? Me contestan, se están por bañar, están llenando la bañadera, están haciendo la tarea, están conectados al teléfono, al celular, a la cámara de fotos, están haciendo una película, están haciendo un video y están viendo los próximos episodios que todavía no se están estrenados. Inclusive puede ser que están creando los subtítulos para compartirlos con otros, ¿no? Es una cosa escalofriante. Multilenguaje también, utilizan el audio, la imagen, la foto, el video, stop motion, se sumergen en la animación con las herramientas que tienen, el Photoshop, digamos, todos los lenguajes posibles que están a su alrededor los toman, los incorporan y tratan de realmente utilizarlos para expresar algo. Algo que tiene poco nivel de autocrítica, porque está más del lado del juego que del trabajo profesional. Y esto es fantástico, porque de eso también tendríamos que aprender, de esas identidades que se ponen a trabajar jugando. O sea, están probando, no importa el error, no importa el lenguaje, no importa lo que salga, y es pura expresión de identidad, ¿no? La condición comunicante, muy conscientes de que si ellos lanzan una foto o un video interesante, se puede viralizar, ¿no? Pueden comunicar, pueden transformar una sociedad, pueden lanzar un mensaje para votar, para no votar, para tener una actitud ecológica, para cargar a un amigo, para hacer bullying, digamos. Ese poder lo conocen. Entonces también le estamos hablando de identidades que conocen que tienen un poder viral importante. Son otros niños, porque esto es... Imagínense si ustedes hacen un producto que les guste y ellos lo viralizan, ellos lo comunican. No solamente lo ven y lo consumen, sino que lo difunden. Cuando hablaba Diana ayer y todos ustedes trabajaban, o no todos ustedes, los que estaban ayer, sobre las claves Alaraca y veíamos esa última pata, ¿no? Que era la de difusión, si bien es cierto que los niños no deben estar en las redes sociales, supongamos que están en la red social del papá, junto con el papá y la mamá, los dos al lado, mientras navegan. Ellos ahí están ayudando o no ayudando, haciendo así o haciendo así frente a un producto. En Argentina hay unas galletitas, que no voy a decir la marca, que venían de una marca de mi infancia, que eran como muy, digamos, la marca de una chocolatada, que lanzó una marca de galletitas. Nunca pasó por la televisión, jamás.
Se viralizó una campaña y son un éxito total, son carísimas y siguen siendo las más ricas hasta para mí, se venden igual, nunca pasaron por la televisión. Las otras marcas ahora empezaron a replicarlo, o sea, el poder es increíble y la campaña de difusión le hicieron chicos, diciendo, ay, ¿probaste esto? Es riquísimo. Y era una cosa increíble, todo el mundo quería probar por eso que había pasado, ¿no? En internet, ese mensaje. Lo mismo sirve para campañas de salud, de bien social, de compromiso, digamos. Usar ese poder y entender que la identidad de los chicos pasa por ahí es importantísimo cuando pensemos en productos. Esto lo estoy diciendo no solamente para que entendamos al niño al que nos referimos, sino también para pensar en el niño que nosotros ponemos en nuestras ficciones, digamos, en cómo desarrollamos ese personaje, ¿no? Tener en cuenta todos los conflictos que pueden surgir a partir de estas capacidades que tienen los chicos, estas características que tienen los chicos. Bueno, esta condición comunicante implica que están descentralizados. Ellos están en todo el mundo al mismo tiempo. Pueden tener amigos de todo el mundo y lo saben, pueden estar refiriéndose a otros niños en los otros, digamos, rincones del mundo o pueden estar consumiendo materiales y mirando materiales de todo el mundo. Solidaridad. No les importa compartir el conocimiento con otros. O sea, si yo tengo algo y sé algo y descubrí algo como este mecanismo, este portal, este juego, ¿cómo puedo hacer? Rápidamente lo comunico, grabo un video y lo cuelgo y que todos se enteren. Y me nutro también de quienes han sido generosos y me cuentan cómo jugar. Los chicos se pasan horas, no tanto jugando, sino viendo a otros jugar, que les están contando cuáles son los trucos, cuáles son las trampas. Es un relato increíble. O sea, no sé si saben lo que son el gaming, o sea, las personas que van jugando y van contando, bueno, ahora voy a hacer esto, pero mira qué lindo, me sale la española, ¿no? Pero es porque los que aparecen en mi casa siempre no sé por qué son españoles. La cuestión es que les van contando y dicen, bueno, ahora voy a parar un poquito, el famoso, pero espérame, voy a hacerme un té. No sabes si alguien reconoce esto de Minecraft. Bueno, es un juego Minecraft y hay un video de alguien que está jugando, que es un gaming, que hizo una canción que dice, pero espérame, voy a hacerme un té. O sea, suspenden y hay un diálogo y uno está en Argentina y el español está así, se fue a hacer un té, fue a hacer algo, volvió y siguió con la jugada. Y se pasan horas ahí. O sea, está la televisión compitiendo con esto, que es lo más absurdo, porque ¿quién hubiese imaginado hace tiempo que la identidad de los chicos iba a pasar por pasarse horas mirando a otro jugar? Y acá atención, que aparece lo aspiracional, porque en general los chicos son de una edad y los mensajes son para la edad, pero el factor aspiracional es enorme. O sea, chiquitas, muy chiquititas acá, fanáticas de Violeta, estos chicos que tienen, no sé, 8 años, miran a gamers que tienen 20 y que están jugando y que les cuentan. Y bueno, y los padres obviamente atentos porque aparece una voz casi de adulto hablándoles todo el día a los chicos. Siempre es cuestión de estar cerca para protegerlos y dejarlos en libertad que experimenten, pero estar cerca y estar atentos, porque son personas grandes. Pero esa es la realidad. O sea, por más que nosotros no la elijamos como ideal, tenemos que buscar lo ideal en esa realidad. Luego, construcción colectiva del conocimiento. Por eso empecé con una definición de Wikipedia, digamos, que se olvidó el pequeño detalle de decir quién soy yo. O sea, habla de comunidades y habla de cultura y habla de construcción colectiva, pero no de la construcción individual, ¿no? Pero acá, justamente, la construcción del mundo termina siendo sumamente colectiva. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un programa o de tener una idea o un spot o un producto multimedia, cross-media, como sea, digamos, el soporte que querramos, incluso para las evaluaciones e incluso para inventar cosas nuevas que no existan, incluso medios nuevos, ¿no? Bien, productores de mensajes y estéticas, ya los dijimos, es muy interesante ver las estéticas que están proponiendo los chicos. Hacen cosas increíbles, no le tienen miedo a nada, no son prejuiciosos. Entonces, el estar ahí es como un péndulo, ¿no? Que oscila entre una exigencia máxima y absoluta cuando respiran un proyecto que es pretencioso. O sea, si es Disney, Pixar, no le van a permitir un error, ¿sí? De técnico, de animación. El agua tiene que ser agua, los cortos tienen que ser perfectos, la duración, los personajes. Pero también conviven en el otro lado del péndulo con una producción totalmente casera que les produce mucho sentido. Y en general, estas producciones caseras básicamente están centradas en un factor que es esencial para la identidad de los chicos de todas las edades, que es el humor. O sea, cuando hay humor, cuando esta
cultura de la precariedad y la pobreza, y lo ato con alambres, es efectiva, es cuando tiene humor. Cuando eso es un factor en sí mismo de risa, o cuando eso habilita una historia fuerte, que tenga emoción, que tenga conflicto. En general tiene que ver con los personajes losers que se transforman, que tiene sentido para ellos. O sea, no tiene que ser carísima una producción, esto es importantísimo, tiene que tener sentido. Y captar las identidades y tener identidad propia como creador a la hora de presentar una producción es importantísimo para lograr este sentido. Ellos reconocen cuando una producción tiene personalidad y lo agradecen. Bien, esto lo estuvimos viendo y lo vimos. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de chicos que había hoy acá? ¿Exactamente cuántos? 30. Se dieron cuenta que ninguno era igual al otro. O sea, venían de 2 colegios, de 2 grupos etarios. Los 2 colegios eran muy diferentes en cuanto a sus condiciones, digamos, socioeconómicas, ¿cierto? Y sin embargo, cada chico era un mundo, un universo completamente diferente, se sentaba de manera distinta, usaba su uniforme de manera diferente. Algunos comían mientras estábamos así, otros comían afuera, algunos pedían permiso para ir al tacho a tirar o a botar el papel, otros lo hacían directamente, algunos hablaban todo el tiempo, otros no, algunos participaban, otros no. Algunos eran más locuaces con su vocabulario y su forma de expresión, otros no. Y acá teníamos 30 chicos iguales, digamos, o sea, de la región, de Colombia, de las mismas edades. Sin embargo, realmente es muy impactante como cada niño es único, es un universo. Entonces, un desafío mayor, digamos, cómo encontrar identidad en la diversidad. ¿Cómo, para qué y por qué? ¿No? Pero digamos, acá estamos con niños, este ejemplo, hay muchos idiomas, pero es simbólico, ¿no? Representa todas las diferentes idiomas en sentido más profundo de la palabra que podemos tener en un grupo de niños, ¿no? Incluso un niño puede tener varias identidades en un mismo año. O sea, si un niño se transforma de niño a adolescente en un año, cambió completamente, ¿sí? Si un niño atravesó en el año una situación traumática, se convirtió en otra persona. Y estamos hablando de personas, es como nosotros también vamos cambiando. Eso mismo pasa con los niños, ¿no? O sea que es peligrosísimo decir los niños, las niñas, los niños y las niñas, sin tener en cuenta todo el tiempo que el revés de la trama es ese, que cada niño es un universo. Bien, ¿cómo volcarlo a las producciones? Porque de eso se trata. Todo esto es muy lindo, seguramente lo sabían, lo ordené un poquito, pero ustedes seguramente lo sabían. El punto es, ¿qué hacemos con esto? Digamos, porque queremos hacer una producción, por otro lado queremos tener el otro lado de la moneda, una industria profesional específica de producciones para niños, diversa en sí mismo, rica, representativa de la región, o en este caso del país, o de la región, me refiero a la región latinoamericana, o del país, o de la región colombiana. ¿Y cómo hacemos? Creamos una identidad teniendo en cuenta todo esto. ¿Por dónde pasa? ¿Qué detalles vamos a poner? ¿Qué cosas vamos a dejar afuera para que sea nuestro, único? Para que no pueda haber provenido de ningún otro lugar del mundo. Y para que no pudo, digamos, y para que solamente haya sido yo la creadora. Digamos, eso es importante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que un producto tenga personalidad y tenga nuestra identidad? Bien. El Prix Jeunesse, que es la fundación, digamos, que más podría decir en la que yo me formé básicamente, o que llegué a enamorarme de esta cuestión que es trabajar en los medios para niños, tiene 4 ejes a la hora de juzgar las producciones que pueden ser interesantes para que pensemos la identidad desde varias, digamos, variables justamente. La primera es la idea es fundamental, ¿no? ¿Cuándo una idea tiene identidad? No se los puedo decir yo. Lo van a tener que pensar ustedes. Pero ¿cuándo tiene identidad? ¿Cuándo una idea no ha sido vista? Y mi respuesta es nunca. O sea, tenemos que tener en cuenta que las ideas, no hay nada nuevo bajo el sol, es cierto. O sea, el punto es de qué manera le damos forma a esa idea, ¿no? Las ideas en el fondo más puras es la esencia del hombre, digamos, ¿no? Que somos personas, que amamos, que nos peleamos, digamos, que tenemos conflictos. Todas las ideas van a atravesar esos factores. El punto es cuál va a ser nuestro recorrido en esa idea, nuestra complejidad en esa idea, desde dónde la estamos contando, ¿no? Y eso va a traer nuestra identidad. Aparte, miren qué interesante es que la palabra idea y la palabra identidad tienen la misma raíz, ¿no?
como eso para pensar. Capaz es una casualidad, habría que averiguarlo en Wikipedia, pero bueno, yo lo tiro porque sonó bonito. Bueno, guión, el guión, otro factor. Talón de Aquiles absoluto de las producciones latinoamericanas, lo digo así, me la juego con esto, pero somos muy malos todavía en los guiones, es decir, le pegamos por casualidad. Pero los guiones, además, acá están construidos justamente desde el genio que tuvo la idea y que quiere hacer el guión. Y con la mejor de la suerte solo el guión. En general quiere hacer el guión y dirigir y también hacer el casting y actuar. Me incluyo, me incluyo humildemente, me incluyo. Pero eso a veces tiene que ver con una cuestión de presupuesto, a veces de oportunidad, a veces porque uno quiere experimentar, entonces es más barato hacerlo uno mismo. Pero bueno, el guión es un elemento esencial en las producciones y es la columna vertebral y es lo más importante, y de verdad es lo más importante. Acá vieron, ¿qué decían los chicos que era importante? El conflicto, o sea, el corazón de la historia. El corazón de la historia, la tensión. La historia podría haber sido contada por un abuelo, escuchada por radio, audiovisual. En el fondo, era lo que más reclamaban o en lo que más se detenían. En la historia, si era lindo o no, seguir escuchándola, seguir recibiéndola. Entonces, el guión es fundamental y yo recomiendo acá un ejercicio que es así, el trabajo en equipo. O sea, no solamente un guionista, que haya varios guionistas y que le den vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Que si hay muchos personajes, la identidad de los personajes está encarada cada personaje por un guionista distinto. Este ejercicio es súper atractivo, es divertido, hablábamos de diversión y lo importante que es divertirse durante el proceso, y que cada guionista tome el seguimiento de un personaje es muy interesante, porque cada uno va a tener en cuenta cómo reacciona mi personaje, se lo apropia, lo incorpora a su propia identidad. Sabemos de los lineamientos que tiene que tener ese personaje, las características que sí o sí van a suceder, o sea, si uno es malhumorado, de aquí hasta el final, como decían en Sí es el malo es el malo, y eso los chicos lo exigen como pacto de lectura, y si no es malo, es porque pasó algo extraordinario, una poción mágica, un hechizo, algo, una catástrofe, pero el malo es malo. O sea, esa coherencia en el pacto de lectura se la van a pedir al personaje. Entonces, la identidad de ese personaje va a pasar por ahí, aunque un día, por alguna razón mágica en general, se transforme. Entonces, el trabajo en equipo, una de las maneras es organizarlo así, que cada uno tenga una identidad de personaje y la lleve hasta el extremo, máximo, ¿sí? Acá vimos varios ejemplos que tienen varios personajes diferentes, y esto es muy interesante en un guión, porque eso es lo que le da densidad, lo que le da interés, digamos, que cada personaje tenga un mundo interior, que si bien hay un conflicto y hay una línea, y el programa tiene identidad, es una suma de identidades, y esas identidades sean fuertes. Y esto va para la ficción y para la no ficción también, porque también es un personaje, un conductor. También es un personaje, alguien que que da su testimonio en el mejor y más respetuoso sentido de la palabra, porque los medios son una construcción. Entonces sabemos que lo que va a haber ahí es un recorte. Entonces esto de las identidades tiene que ver con que si si invitamos a alguien a participar y le hacemos unas preguntas periodísticas, que venga vestido también como le gusta a él estar vestido, digamos, que no nos metamos en eso hablando de chicos, ¿no? A veces va a venir una nena totalmente cachirula, como decimos en Argentina, llena de rosas y cuestiones, y nosotros decimos, no, por una cuestión de estereotipo de género, no te pongas tan rosa. Pero esa nena es así, y esa nena está atravesada por los estereotipos. Entonces la vamos a poner así, la vamos a respetar como ser humano. Ahora, por ahí va a ser interesante mostrar qué otras facetas tiene esa nena, ¿no? Acá me contaban que está muy de moda el tema de armar pulseritas tejiendo, ¿sí? ¿Saben a qué me refiero? En Argentina también. Lo más chistoso con eso, y que sirve mucho como un ejemplo para aprender, es que los nenes varones llegan a este tejido y lo incorporan, y les gusta, y lo tejen, y lo usan, sin ningún prejuicio de los que teníamos nosotros, que era que las nenas eran las tejedoras, porque las mujeres eran las tejedoras. Entonces esto nos muestra cómo hubo una interrupción en el tiempo, porque se dejó de usar el tejido, digamos, se dejó, salvo excepciones, por supuesto, pero en general yo no tejo. Digamos, ¿qué mujer teje de acá? Una. ¿Otra? Bueno, por eso, vos o dos, porque forma parte de vuestra identidad, ¿sí? Específica, pero en general ya no se usa. Entonces los varones no lo
relacionan con algo femenino. ¿Por qué eso tiene que tener algún condimento, alguna característica femenina? Es la construcción de una cantidad de cosas sueltas de una forma orgánica, concreta, compacta. Fantástico. Para un varón, fantástico también. No se meten en que la abuelita, que la no abuelita. Eso deberíamos aprenderlo para todo, ¿no? Cómo las construcciones del mundo están hechas alrededor de los prejuicios que nosotros tenemos y los preconceptos que venimos trayendo. Bien, guión. Esto es muy importante para tener en cuenta para el guión. Dicho sea de paso, Lego, la marca Lego sacó una marca femenina que son niñas científicas a raíz del pedido y reclamo de una nena que decía que los personajes femeninos en Lego no eran divertidos. Está buenísimo eso y es genial, búsquenlo, las Lego científicas, todo un universo de niñas científicas, y ahí empieza el debate. Primero, esto responde y yo no sé si no es una estrategia en el fondo, esto está grabado, lo lamento, pero me lo pregunto, digamos, de Lego, porque en un momento Lego, tan fantástica que es la marca, decía, no sé qué es, pero me gusta, era el eslogan original de los años 70 de Lego, es decir, mostraban una construcción, una nena, y decía, no sé lo que es, pero me gusta. Eso es como la esencia, ¿no? No tiene por qué ser algo, es una construcción, es mi construcción, que eso ya de por sí es un concepto brillante, pero de repente sacó una línea rosa, Lego. Digo, ahora estoy yendo a lo otro. Una cosa es que una nena elija vestirse de rosa, pero otra cosa es que nosotros pongamos una propuesta rosa porque es para las nenas, ¿sí? Entonces, Lego ponía una cantidad de líneas, digamos, que tenía que ver con eso, con el ser nena, y bueno, protesta total desde la inteligencia del Lego y los que admiran Lego. ¿Qué pasó? Te pasaste a la otra vereda. Entonces volvieron y finalmente aparece esta línea de nenas, que otra vez tiene que ver con la identidad de género y preguntarnos nuevamente, ¿es necesario que Lego tenga una línea que traiga a niñas científicas? ¿No sería mejor que en todos los Legos haya personajes interesantes, varones y mujeres? Digamos, son preguntas que, sobre todo marcas sensibles, que tienen mucha investigación y que no quieren pecar, no quieren ser señaladas con el dedo por algún error estratégico en este sentido, se preguntan y tratan de ofrecer soluciones. Pero el debate continúa, ¿no? Y ese es un ejemplo. Imagínense todas las preguntas que nos podemos hacer acerca de cada decisión que tomamos en nuestros programas. Y eso tiene que ver, repito, con identidad de género. Bueno, la realización. La realización es otro elemento, otra dimensión de nuestras producciones en las que nosotros podemos trabajar la identidad. Y vaya que lo es. O sea, ahí esto tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la manera de encarar, con los planos, con lo que mostramos y no mostramos, con la manera de editar. O sea, un programa de México no tiene nada que ver con un argentino, con un europeo, digamos, y los niños que lo van a recibir tampoco. Entonces, la realización, la manera de iluminar, nuestra personalidad como realizadores, y otra vez, como región, como país, como región latinoamericana, cómo aparece en esta manera de crear estilo en la realización. Esto se ve mucho más claramente en el cine y no se ve tanto en la televisión. Hay un cine latinoamericano, hay una literatura latinoamericana, no hay una televisión latinoamericana todavía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograrla? ¿Qué es? Poniendo rasgos típicos, personajes típicos y estereotipos de nuestras regiones. Eso es lo que vamos a ir profundizando ahora. Y el target. El target también es una cuestión de identidad. Bueno, ya lo estuvimos hablando, pero no es lo mismo un niño, un bebé, un niño preescolar, un niño adolescente, un niño, digamos, en la edad de los 11 años, ¿no? Cada uno tiene su identidad etaria también. Entonces, dentro de todo, nosotros podríamos hacer un cuadro enorme a la hora de producir, reuniendo todas las identidades que nosotros queremos tener representadas o tener profundizadas en nuestro relato, ¿sí? Bien. Acá estábamos en el juego de identidades o identidades en juego que veíamos de género, que estuvimos hablando recién, rol de familia. Con mi identidad en este caso, en esta serie, en este programa, ¿cómo es? ¿Qué soy? ¿Soy hija? ¿Soy mamá? ¿Soy hermana? Me refiero a los personajes que ustedes están creando, ¿no? ¿Soy nieta? ¿Soy abuelo? ¿No? Es una identidad muy fuerte. Acá los chicos preguntaron enseguida, ¿por qué todos son nietos del abuelo, el abuelo son nietos y se generó todo una cosa que para el realizador que está acá y nos acompaña, levante la mano realizador, muy bien, perfecto, para él era obvia. En mi región todos los niños le decimos abuelo a un abuelo o primo a un primo aunque no seamos primos. No es tan obvio para los demás. Esto no quiere decir que se deba explicar,
Pero sí vos tenés que saber, o cada realizador tiene que saber que no necesariamente va a ser interpretado así. Entonces, esto es al revés. Yo hablo desde mi identidad, pero también tengo que correrme de mi identidad para entender cómo va a ser leído. O sea, es un juego de ir y volver a la propia identidad, ¿no? La identidad como persona, como creador, como canal, como país, todas esas identidades. Bien. De rol familiar, de tribu urbana, o sea, esto lo saben, que hay cantidad de tribus urbanas, digamos, es distinto ser flogger que ser elmo, que ser, bueno, hay cantidades y esto es una cuestión concretamente material, o sea, me visto así, hablo así, duermo de día o me despierto de noche, digamos, estas identidades crean comportamientos también, y es un ida y vuelta, crean comportamientos y me instalo en la identidad. Me instalo en la identidad y por eso me comporto así, ¿no? Pero también tiene que ver con la búsqueda de la verdadera identidad, que en el medio me va llevando de paseo a diferentes situaciones que me hacen sentir más cómodo mientras estoy creando quién soy. Pero esto es típico de los chicos, sobre todo los adolescentes, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa pertenecer a una tribu urbana en cuanto a identidad, ¿no? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy un nerd? ¿Por qué? Digamos, ¿qué es lo que me llevó? Ustedes no tienen que contarlo. Como él decía, y perdón que insista, pero me viene como anillo al dedo en cuanto a los ejemplos, él decía, bueno, sí, voy a explicar más adelante por qué estos chicos viven así basados, sus familias o no. Pero vos lo tenés que tener internamente explicado. Primero, porque en cualquier momento te lo preguntan y tenés que saber una respuesta. Y segundo, porque en la carnadura del personaje, en la riqueza de ese personaje se va a notar. No es lo mismo, no es, después le busco una explicación cuando llegue ese episodio. En el mapa temático, en el mapa, en la historia de ese personaje y en la prehistoria de ese personaje, tengo que tener esas razones dibujadas. Eso hace a la identidad del programa, ¿no? Que eso sea rico. Bien. De origen, ni hablar, acá también apareció el tema, de religión, un tema importantísimo, ¿no? En qué creemos, en qué no creemos. Hay muchas cosas, miren, un ejemplo ridículo. Vieron que se persignan muchos de los jugadores de fútbol. Bueno, me pasó hablar con un grupo de chicos en un focus group que estábamos hablando sobre cuestiones del mundial y cómo lo leían. Y le digo, bueno, ¿qué hacen los jugadores? Y uno se chupa, así, y hace... No tenía idea, pero él sabía que hacía un signo determinado, ¿no? Digamos, no demos por sentado que se sabe que los jugadores están haciendo la señal de la cruz. No tenía ni idea. O sea, hacía chupándose. Una cosa increíble. Y es tan rico porque las interpretaciones pueden ser millones. O sea, tengamos en cuenta eso, ¿no? Cuando pongamos algo, testémoslo a ver si lo están interpretando bien. Y no tengamos miedo si no, pero sepámoslo. Digamos, porque si ese factor es fundamental en mi trama, va a ser un problema si está mal interpretado. Si es un detalle menor, no, pero si hace al corazón de lo que yo estoy contando, va a ser algo realmente que nos va a llevar a un malentendido y que va a hacer que nuestro relato no sea exitoso en términos de emocionar al otro, ¿no? Estoy hablando, en principio, de llegar al otro. Bueno, luego de contexto educativo, no es lo mismo un colegio privado, un colegio público, y la identidad escolar para los chicos es fundamental. Si van al colegio o si no van al colegio, cómo estudian, cómo se conectan con lo académico, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos, sus posibilidades? Bueno, la deportiva, ni hablar. O sea, ¿de qué cuadro soy? ¿De qué cuadro soy? ¿De qué país soy? Diana cada rato decía, I'm Colombian. Yo voy a decir, I'm from Spain. No, mentira. Lo digo, los chicos es muy importante el país de donde vienen, en el origen, pero también de qué cuadro son, de qué deporte son, ¿no? Es distinto alguien fanático del tenis que alguien fanático del fútbol, y no supongamos que todos son fanáticos del fútbol, ¿no? Por favor, porque no existe. Y no supongamos que el fútbol les gusta más a los varones, obviamente, ya a esta altura tenemos que saberlo, ¿no? Pero no solamente me refiero a espectadores, sino a jugarlo, ¿no? Hay muchas nenas que lo juegan y bárbaro, bienvenido sea. Y acá les pongo puntitos suspensivos también, ¿no? Para que ustedes piensen que otras identidades en la idea, el guión, la realización y el target, ustedes van a poner en juego en sus relatos. Y tener en cuenta esta palabrita y pensarlo. O sea, es lo que le va a dar identidad a su programa y es lo que les va a dar identidad a ustedes como realizadores. Acá tenemos este video, así que espero que se vea mejor, pero que me interesa mucho. En las antípodas, habla de otra cosa. Habíamos dicho que los chicos son hasta los 18 años. Veamos esto que sí tiene que ver con la identidad personal y de tribu
urbana o no urbana en este caso. Pero fíjense, esto está hecho por la productora La Casa del Árbol y por ellos mismos básicamente. Sacó recursos de La Casa del Árbol y es un video argentino. Miren, escuchen esto y piensen en la identidad, piensen en lo que estuvimos hablando. Está la nueva generación, La de los pibes. y así están las cosas. Y así como se viven. Escuchen esta letra. Escuchen mi canción. Porque yo soy de lo toba y la cultura es mi pasión. Hay gente que no respeta, ni chorro ni careta. Pero entre nosotros la gente se respeta. Aunque corten el árbol, las raíces quedan. Como a los com, nadie le va a sacar la tierra. Y los envidiosos siguen dando vuelta. Y a los ambiciosos, Vamos a darle vuelta. abrí Los ojos, y esto es lo que pasa. Sí. Con Mauricio Mayana trayendo el sonido del biqué. Lengua toba, ¿eh? Colaboraciones. Sí. Buen sonido. Mucho contacto con la naturaleza, hoy no se presenta y aparece la tristeza. ¿Por qué? Miramos alrededor, vemos pobreza. Muchos sienten que el barrio es marginado, no poder hacer cosas que hacían nuestros antepasados. Hablamos de aborígenes, nos sentimos olvidados. Hacemos señal de humo, No vemos respuesta. Nos acercamos a un campo, seguro que apesta. Demasiado. Tanta discriminación, tanta contaminación. Los ancianos piensan que este es el fin de la evolución. Identidad perdida, costumbre olvidada. Hoy sentimos que la cultura está lastimada. Sangre aborigen, no corre por la vena. Que los jóvenes pierdan la costumbre es una pena. El contacto directo con la naturaleza hoy se cortó. Si ves un aborigen en la capital es porque la pobreza no se soportó. aunque quieran adaptarnos a la nueva generación. Nuestras raíces crecen porque somos el barrio com. Muchas cosas nos quitaron y otras nos quieren añadir. Pero mi cultura nunca deja de existir. Lo que pasó, lo que hice, los rencores que deshice. Ha pasado mucho tiempo para que salga a la superficie. Directo desde el Otoba, representando mi esquina. No soy maleante ni artista, pero sigo siendo mucho más realista. No voy a hablarte de carro lujoso ni amigo traicionero. Traigo rap crudo y concreto y amigo verdadero. Los tobanos humillan, respeto mi familia. Odio, envidia, mejor cambio mi punto de vista. La lírica explosiva se avecina encima de la tarima. Me dicen metido, no voy a explicarlo. Por más que corran varios comentarios, voy tratando a los niggas como hermanos. Ya todo el mundo sabe que la calle es dura. Tantas cicatrices que en mi cuerpo figuran, ¡qué locura! Por mi experiencia pura, mi rima fue tomando esa estructura. Para que nadie se confunda, esto se llama freestyle rap con un toque de cultura. El demonio abunda, si le pasa cabida de bronca te inunda. No sé de qué me quejo, una pregunta que abunda en mi pensamiento. Me da bronca y me caliento. Nos arrebataron la provincia para vivir en basurero. Nuestras raíces crecen porque somos el barrio com. Nuestras raíces crecen porque somos el barrio com. Esto es lo que pasa en el barrio. Sí. Barrio Toba. El barrio Toba, papá. Y acá. Presentando todo el barrio, loco. Viste que Caicama Chacá, Con DJ Pablo. subiendo la cultura para que no se pierda. Presentando a la familia de la esquina. Acá llego a Chin. Yeah. Sí. No Toba. Representando a todo. Avante los pibes. Es fuerte, ¿no? O sea, son chicos expresando y hablando exactamente de esto, de su identidad. ¿Se dieron cuenta cómo estaban vestidos? Observen, ¿Ah? observen nuestra procreación. Es interesante. Miren, Aborigen, encima originaria. lo hicieron ellos, lo pensaron ellos, súper talentosos, ¿no? Estamos en Miami. También eso, buscar dentro de lo que nos rodea, ¿no? Dónde están los talentos, darles oportunidad. Eso también forma parte de nuestra identidad, nuestra responsabilidad. Aparecen a veces cosas súper maravillosas. Que este video está en internet, circula y es, digamos, muy, muy fuerte para mí, porque se animan a decirlo, ¿no? Nos lo chantan así en la cara, diciendo nos sacan cosas, nos ponen cosas, y de hecho tienen cosas, ¿no? Que forman parte de otros imaginarios, pero ellos sienten y se llaman a sí mismos Barrio Toba. No son argentinos, no son latinoamericanos, en este caso son Tobas. Bueno, interesante. Vamos a otra experiencia que es una experiencia personal, que tuve la suerte de participar en este proyecto, dirigirlo, idearlo, de alguna manera encontrar los fondos para hacerlo desde el Instituto Goethe,
que es alemán, esa es la paradoja, y que es un instituto que quiere dialogar desde los lugares en donde está instalado con las culturas que lo rodean, en ese caso el Goethe Institut de Buenos Aires, y nos propuso que aplicáramos a unos fondos para poder hacer un proyecto que tenía que ver con desarrollar la producción para niños sobre ecología. Entonces, en vez de que vinieran expertos alemanes y nos dijeran cómo hacer las cosas, nosotros decidimos usar todo tipo de presupuesto para que los productores verdaderamente involucrados en el proyecto pudiéramos reunirnos. Porque acá estoy hablando de otro factor de producción, que es el de la coproducción, cómo lograr coproducciones y cómo dialogar entre nuestras identidades como país, como países, es decir, yo argentina, ella colombiana. ¿Hay alguien de algún otro país latinoamericano acá? Bueno, son mayoría colombianos, me van a ganar. Pero bueno, la cuestión, lo que digo es que cada uno de nosotros es de una manera particular latinoamericano. Entonces ese diálogo había que ponerlo en juego y teníamos que diseñar entre todos cuáles eran las reglas del juego. Entonces decidimos hacer una serie con una Biblia muy estricta, pero para eso nos reunimos, viajamos, ¿sí? Todos los productores han viajado a Buenos Aires, luego a Sao Paulo, y hemos estado una semana trabajando, debatiendo, hasta llegar a la conclusión de que el formato que nos convenía a todos era uno determinado, que ahora le voy a mostrar. Este programa, el socio, digamos, de acá, el participante fue Señal Colombia, y fue una experiencia muy rica, más allá de los resultados, en cuanto a lo horizontal y democrático que fue el proceso. Todos quedamos muy enriquecidos, con una capacidad de diálogo mucho mayor. La mayor dificultad estuvo en la técnica, hubo que desarrollar un esperanto, digamos, para que nos pusiéramos de acuerdo, una identidad común inexistente para poder traficar el material y que cada canal lo tuviera en las condiciones que lo necesitaba. Todas estas cosas son muy importantes a la hora de plantear una coproducción. Muchos dicen, ¿por qué no hay más coproducciones? ¿Sí? Porque la técnica es un escollo, ¿sí? Digamos, más allá de que Brasil tiene un idioma y todo el resto otro, técnicamente los tráficos, las maneras de recibir los servers, los quality check de los canales son muy diferentes. O sea, lo que es óptimo para Argentina no lo es para Colombia, no lo es para Uruguay. Eso es un lío terrible. Así que nosotros hicimos el esfuerzo, y lo digo porque nos costó por momentos se trababa, no entraba, no llegaba, la fecha de estreno, era como bastante difícil trabajar con eso. Y eso también forma parte de nuestra identidad, o sea, las dificultades que tenemos que superar, ¿sí? No es muy fácil, hagan una coproducción. Es difícil, es complicado y hay situaciones en las que se traba. En este caso no había ningún país líder, o sea, el instituto era como una zona neutra, líder de organización, pero no había un canal que decía cómo hacer las cosas. Y fue una experiencia en ese sentido nueva. Y bueno, este es un capítulo colombiano que vamos a compartir. El formato, finalmente, justamente por estas razones de tráfico, de programación, de posibilidades económicas, de todos los países iguales, es muy cortito el formato, ¿sí? Hace aproximadamente como una semana, yo estaba ya en la casa de mi tía. Llegaron dos pajaritos, dos azulejos, y pues yo me estaba sirviendo el jugo. Cuando menos pensó, guácate, eso fue que ahí mismo lo regué. Y ahí mismo los pajaritos se volaron. En ese momento yo sentí, por ver los pajaritos ahí, cómo relacionarse, se me vinieron todas las ideas a la cabeza. Y yo, si mi tía puede tener un comedero, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Como sé que a ellos, los del grupo ecológico, les gustan muchísimo, muchísimo las aves, así como a mí, les pedí que por favor me ayudaran a construir unos comederos para poder verlas más de cerca a ellas. La gracia es como que todas las demás personas vean y que sepan que lo que estamos haciendo nosotros
Entonces nos fuimos para algunas casitas de ahí de la Florida a ver si de pronto nos dejaban ponerlos. Y nosotros pues felices porque pues nos dejaron ponerlos. Camilo, ¿y por qué no? Por ahí por arriba parecía alambre. Y lo bueno de esto es que nosotros vamos a aprender de las aves que hay acá. Y las personas que viven en la casa donde pusimos los comederos van a aprender. Las guías de campo son muy importantes en este tema. Por aquí hay muchas aves y con ellas pudimos aprender cuál es su nombre científico, qué es lo que comen, cuánto miden, dónde habitan. Y ahora yo estoy segurísima de que las personas con que observamos las aves les van a contar a otras, y estas les van a contar a otras, y a otras, y a otras. Y este cuento se va a regar por todo el mundo. Lo que no queremos es que ellas se vayan y que se queden aquí, en la Florida, comiendo, volando, cantándonos y haciéndonos más alegres los días. Aprendamos a cuidar la naturaleza, que ella es lo único que nos queda. De todo, el resto se acaba. Tú tienes plata, se te acaba, la ropa se te acaba, todo se te acaba. Pero si tú cultivas las cosas, las vas a tener por mucho tiempo. El punto es que Contraseña Verde María José es un capítulo, ¿sí?, de la serie. Tengo muchísimas cosas para comentar sobre esto, pero quiero ir avanzando sobre diferentes digamos, ejemplos que nos sirvan para ver cuáles son las diferentes maneras de aproximarnos a esto que es la identidad. María José fue buscada y es una niña real que está preocupada por esto. Si bien se recreó, se ficcionalizó la manera en que ella se da cuenta del pajarito, ella hace eso y ella hizo eso en su comunidad. Entonces esto tiene que ver con investigación, con buscar profundamente a esos niños. Y ustedes no saben la diferencia que es cuando un niño realmente está conectado con algo. Es completamente distinto. Ahora, luego vamos a hacer otro ejemplo para que vean en comparación, ¿no? Acá recordemos que es una niña entre 8 y 12 años, porque el formato era niña, entre 8 y 12 años, voz en off, acción ecológica verdadera de la niña, paisaje latinoamericano, que vamos a ver luego lo que es, 3 minutos y pico de duración, la apertura y el cierre el mismo, cierra con la chica o el niño a cámara para que podamos entender que esa voz en off realmente viene de ese niño, ¿sí? Y que no es un invento. Todo eso era como regla, como ley, como Biblia de formato. Fíjense esto qué interesante, como Señal Colombia, cada uno lo podía programar como quisiera, ¿sí? Era otra de las características del formato. Podía formar parte de un magazine, estar todos juntos acumulados el Día de la Tierra por un efemérides, podía ser la despedida, no sé, para ir a dormir o para el buen día. Podía elegir. En total hicimos 33 episodios. Señal Colombia decidió hacer esta campaña para presentar Contraseña Verde. Fíjense como una identidad que ustedes imaginaron de una manera con lo que acaban de ver, es interpretada por un canal, es tomada por el branding y es lanzada hacia su público de esta manera. No estoy acá diciendo para nada ni bien ni mal, ni lindo ni feo, simplemente miren las transformaciones de las identidades, ¿no? Vamos a ver. De darle hogar a las aves, el poder de cambiar el mundo. Contraseña Verde, muy pronto, aquí en Mi Señal. ¿Se dan cuenta? O sea, no sé si alguien imaginó una promo de este tipo. O sea, la niña como un héroe que va a transformar el mundo a través digamos, de su idea. Pero esa fue la interpretación. Tomó a cada uno de sus casos y de todos los casos y los presentó de esta manera, como héroes que van a cambiar. Vaya identidad la de héroe, ¿no? Los puso en el lugar de héroe, creó esa identidad en estos personajes, en estos niños, en estos personajes reales de un material no ficción. Ahora sí, a ver si tenemos a Chitali. Me interesa mostrarles esto porque ¿ustedes sintieron que había identidad colombiana en el anterior? ¿Sí? ¿En qué lo vieron? En la acento de la niña, ¿qué más? Los paisajes, ¿qué más? La comida, ¿qué más? ¿La fauna? Fauna, bien. Cantidad de elementos, ¿sí?, que estaban puestos ahí.
que ustedes perfectamente pueden reconocer y yo puedo disfrutar aunque no los reconozca como propios, ¿sí? Al contrario, tal vez me puedo sorprender, ¿sí? Bueno, a ver, ahí va. El nombre fue elegido por los chicos, entre muchísimos nombres. Hola, soy Citlali. Vivo en la Ciudad de México. Aquí es un lugar con mucha gente y algunos problemas. Mi abuelo me contaba que hace años había muchos árboles, ríos y lagos y todo era verde. Hoy todo se ve diferente. Pienso que hay mucho por hacer para mejorar el lugar donde vivo. Por eso, me gusta participar y crear nuevas ideas. Un día, vi que había pilas tiradas y pensé que esto podía ser dañino para la Tierra. Así que me puse a investigar y descubrí que las pilas causan daños permanentes a nuestro planeta, contaminan la Tierra y el agua. Pero también encontré que existe la opción de usar pilas recargables y además existen lugares especiales donde podemos depositarlas cuando ya no sirven. Así fue como se me ocurrió la idea de recolectarlas. Cuando me traen las pilas, yo les regalo semillas de naranja, chile, papaya, trueno, trigo o girasol para que las siembren. Así, todos podemos hacer algo más por el medio ambiente. Recibí muchas pilas y he repartido muchas semillas. Pero necesitaba contenedores y no había. Hice todo lo posible para que los pusieran. Primero, mandé correos electrónicos. Después, escribí cartas. Realicé muchas llamadas y hasta fui a una entrevista de radio para exponer mi petición. ¿Qué pasaría si seguimos aventando las pilas allá al basurero? Contaminamos la Tierra, que es la piel del planeta. Entonces, si se muere el planeta, pues nos morimos nosotros. Después de un largo tiempo, finalmente lo logré. Se colocaron 10 contenedores para reciclar pilas cerca del lugar donde vivo. Hasta el día de hoy, he conseguido recolectar más de 40,000 pilas y he repartido miles de semillas. Mi sueño es tener una ciudad más limpia y más verde. Y sé que si todos ayudamos, será realidad. Bueno, lo que decía, con respecto, vieron, mismo formato, misma situación. 2 nenas mujeres, qué distintas, ¿no? Ahí tuvimos un gran debate sobre incorporar o no el archivo que ella tiene cuando va a la radio, que es mucho más chiquita, porque lo que cuenta hoy es un proceso que viene haciendo desde que es muy pequeña. Es un proceso de verdad. Y nos parecía muy interesante incorporar ese programa de radio, que fue el origen, y que realmente ese cambio de los contenedores lo consiguió ella. Es increíble. En Argentina también hay casos así de villas que se limpian. Esto es un ejemplo perfecto para entender la identidad de los niños como generadores de cambio y para que, por favor, no los subestimemos. O sea, ¿qué hacemos nosotros al lado de esto por la ecología? Nos llenamos la boca, o sea, a lo sumo dividimos la basura o apagamos la luz, ¿no? Digamos, yo tengo un poquito más limpia la conciencia porque hice la serie. Pero digo, al margen de esto, no, lo digo en broma. Pero digo, los chicos miren las cosas que hacen. Ustedes no saben las sorpresas que nos llevamos. Una cosa impresionante. Niños preocupados por la pesca, con mucho, pensando en su futuro con mucha responsabilidad y diciendo, no somos el futuro. Basta decir que somos el futuro, somos el presente y nosotros podemos hacer todo esto. Busquen esas historias les fascinan a los chicos, historias que no los subestiman, historias que los ponen como protagonistas, como identidad fuerte de cambio en la sociedad, ¿sí? Eso es tener en cuenta a los niños. Bien, una vez soñé. Acá vamos a ver otra identidad que tiene que ver con que el niño no solamente es lo que parece lindo, bonito, hermoso, políticamente correcto e incorrecto, sino que además
tiene pesadillas, tiene sueños y tiene sufrimientos, ¿no? La identidad de los niños también es ser sufrientes, ser sensibles y seres que tienen temores. Y esta es una dimensión que no podemos olvidar. Si bien les gusta el conflicto porque es una manera, es como una pequeña vacuna. Dice un pensador justamente colombiano, que leí una vez, un experto en los libros, básicamente, pero decía que el terror, ¿por qué a los chicos les gusta tanto el terror? Me acordé el apellido, Ospina se llama, y es porque el terror es como una pequeña vacuna, es decir, me divierte el terror porque lo atravieso y me voy vacunando en pequeñas dosis de aquello que verdaderamente me da temor y me ayuda a atravesarlo, a saber que entro y salgo y eso me tranquiliza. Entonces ese momento de goce en el terror tiene que ver con eso, con poder atravesar el miedo. Entonces fíjense, este es un programa cuyo formato es muy claro, es un niño que cuenta un sueño, pero fíjense la identidad que tiene el programa, cómo está contado. Acá hay 2 capítulos, vamos a dejar correr a los 2 porque para que vean un mismo formato, cómo puede tener identidades diferentes, porque son ilustradores diferentes, animadores diferentes, y además cuán sólido puede ser un formato para albergar distintas identidades si es concreto, digamos, si es una idea clara de lo que nosotros queremos, ¿sí? Vamos, a ver. México, viene de México, 11 niños, es el canal que lo produjo, lo ideó, y todo su equipo. Un canal pionero en esto del desarrollo de la televisión para niños que les recomiendo seguir o investigar si después de todo esto siguen interesados en trabajar para niños. Ok. Un día, cuando estaba soñando una pesadilla, yo y mi mamá fuimos a una plaza a comprar las mismas cosas de nuestra talla, de su talla y de mi talla. Que entonces alguien puso una de repente y yo me tropecé. Y entonces mi mamá me dijo, apresúrate, ya nos tenemos que ir a casa. Le dije, ya voy, ¿tú me puedes recoger mis cosas? Y me dijo, bien, y las recogió y pensó que ella estaba parada y iba con ella. Y entonces yo estaba rodando hasta que llegué a la otra esquina y de repente se puso una casa muy fea, negra, y habían 2 ojos rojos y después salían lagartijas, tarántulas, arañas, murciélagos y malos, pero malos tigres. Esos ojos rojos que tenían unas pestañas muy largas y había una boca que decía ayuda, ayuda. Y yo dije, mejor no. Y entonces llegó otra niña y el malvado le dijo ayuda, ayuda. Y entonces la otra niña abrió la puerta y salió el malvado que quería apoderarse de todo el mundo. Le dije a la niña, ¿por qué hiciste eso? Bueno, es que pensé que era una niña o un niño. Y entonces le dije, mejor vete con tu mamá. Ok, y se fue, pero no pudo irse porque el malvado la rodeó con su mamá. Les mordió el cuello y ahora son esclavas de él. Y les dijo, ahora váyanse a hacer mi cama. Y les dijo, sí, señor. A todo el mundo los mordió y fueron sus esclavos. Y entonces llegó una carta del cielo y dice, querida nieta, soy tu bisabuela. Te mando esta carta con el medallón y la loción. La loción era para encerrar al malvado y es la loción de cientos de años. Siempre la usaron. Es una leyenda de esa familia. Si ella se ponía el collar, que es dorado, si la muerde a ella, no se va a convertir ni en vampiro, ni en esclavo, ni en comida. Y entonces, que le dijo, ahora vas a ver conmigo. Y le dio la loción y dijo, no.
¡Ah! Y después se fue a la puerta y se cerró para siempre. Y tan tan. Bien, un segundo. Ahora vamos a ver, esperen que vamos a ver el nombre de la nena pobre para... Esta era Ana Paula, de 8 años. Y la ilustración de Alfredo Vila. Una cosa les quiero decir antes de pasar al otro capítulo. Fíjense algo, hoy apareció el tema de la tensión, la aventura, el conflicto, el malo. Acá estaba clarísimo, ¿no?, en la reproducción de este sueño, que no importa tanto si es un sueño, si es una historia o si es un sueño exagerado, ¿no?, que el niño o la niña en este caso construyó. Es interesante y aparece su mundo, evidentemente. Ustedes vieron la seriedad con la que ella contaba eso, digamos, y es imposible de mentir eso. Bien, pero ¿qué pasa? En los conflictos para chicos aparece la tensión, aparece la aventura, aparece el malo, pero aparece la esperanza, aparece la solución. Digamos, esto no llegó a decirse, pero a veces acá tímidamente apareció la idea de, oye, pero no hay final, no continúa, porque ellos esperan que haya una instancia que remiende ese mal, ¿no? Finalmente tiene que hacerse justicia. Los finales abiertos, los finales ambiguos, enigmáticos, sobre todo para los más chiquitos, no sirven. Incluso ella en su propia construcción logró, a partir de la identidad de bisnieta, digamos, la carta que viene del cielo, vencer al malo, exactamente como decían acá, con una poción mágica, pero recomponer ese equilibrio perdido, ¿sí? Esto es importantísimo. Los chicos no está bueno que se queden con la angustia planteada sin ninguna solución. ¿Qué pasa? En ficción es fácil. Cuando estamos tratando de realidades y estamos contándole realidades a los chicos duras, es muy difícil llegar a un final feliz. Sin embargo, de alguna manera el programa tiene que demostrar que hay una luz, que hay una capacidad de acción sobre esa realidad que nos molesta o que nos hiere. Esto es muy importante como responsabilidad como medios de comunicación, ¿sí? Hay cantidades de programas que muestran la pobreza y muestran que además no son para chicos, sino sobre chicos, justamente en parte por esto, porque los dejan ahí con esa angustia sin nada que hacer. O sea, ojo con eso, ojo con la identidad de realizador, que tiene un condimento esencial que es la responsabilidad, ¿no?, de cuáles son estos mensajes. Y que puede ser en un juego, en una situación más lúdica, de situación de terror, y los dejan pagando y el niño no duerme nunca más en la vida y viene la madre y los mata a ustedes, ¿sí? Ok. Entonces, Ana Paula nos contaba esto y fíjense, recuerdan la estética, el homenaje un poco al cine de terror, también en los efectos sonoros, cómo incorporaba el humor, porque había un monstruo que tenía una boca gigante, pero tenía caries. O sea, y esos detalles no se le escapan a los chicos, ¿no? Y el monstruo terrible era gracioso también. ¿Hasta qué punto? El límite. Sepan del target y sepan hasta qué punto pueden tensar contando una situación de terror. No los dejen asustados para siempre, ¿ok? No es la idea traumarlos. Aún saliendo de ellos esas pesadillas, ¿sí? Ustedes tienen ese poder. Ok, vamos a otro. Miren cómo está trabajado, en este caso, la identidad. Es un programa mexicano, recuerden. Y fíjense qué interesante la historia, qué cantidad de condimentos inimaginables si nosotros tuviésemos que ser los guionistas de esta historia. Un día yo soñé que cuando yo era grande, con mis tíos y mis hermanos, que ahora ya pues eran grandes también, soñamos que formábamos un grupo y con mi hijo y mi esposa, ella se encargaba de hacer de la comida cuando nosotros llegáramos, porque nos esperaba como en cada tocada, salíamos 3 de la tarde a 4 de la tarde, nos esperaba y así ya teníamos el grupo se llamaba Los Primos de San Miguel a Labor, éramos 5 integrantes, mi hijo, yo, mis 3 primos. Los 3 primos, uno tocaba el piano, otro el otro piano y uno la guitarra, yo era vocalista y mi hijo era el animador. El animador es el que, por ejemplo, así en las fiestas se encarga de que así ponga el ambiente, por ejemplo, de que dónde están los padrinos, que bailen los padrinos, que saquen a bailar la novia o que le den beso a la novia o que bailen el mandilón. Ya formamos el grupo completo, ya estaba así, ya teníamos un dinero ahorrado. El dinero que teníamos ahorrado nosotros era para mi hijo que formara otro grupo con sus hijos de él. Y entonces atropellaron a mi mujer, lo atropelló un carro, se lastimó un pie y la tuvieron que llevar al hospital. Entonces ahí en el hospital le dijeron que se iba a requerir de mucho dinero y nosotros todo el dinero que ya teníamos, mi hijo me dijo, hay que dárselo al doctor para que se cure mi mamá y se lo dimos
Entonces ya mis primos decidieron que ya no tocar con nosotros por lo mismo de que ya el dinero ya no teníamos con qué pagarles a ellos, y ya no tocaron con nosotros. Y entonces ya mi esposa salió, mi hijo ya era grande, yo ya era abuelo porque mi hijo ya tenía un hijo. Cuando yo era abuelo no me veía así tan abuelo, que no tenía mi piel arrugada ni era canoso. Entonces ya formamos el grupo, también se llamaba Los Primos de San Miguel a la Labor. Era mi hijo y yo, su hijo de mi hijo, y mi hermano tenía su hijo, éramos también 5. Y entonces mi hijo, yo era el animador, y ya entonces nuestro traje era así, botas y pantalón negro, camisa blanca y chaqueta negra. Atrás de la chaqueta decía el nombre de nuestro grupo. Y ya entonces era nuestra tocada, ya todos tocábamos, pero la gente cuando íbamos a tocar nos aplaudía. Éramos el grupo más famoso de San Miguel a la Voz. Un día hicieron un concurso de 4 grupos. Entonces sacamos nosotros el primer lugar, y mi hijo me dio las gracias por haberlo apoyado en toda la vida, y por haber apoyado a mi esposa, y me dice que me quiere mucho. Yo digo que yo también lo quiero mucho, y así me desperté. ¿Vieron? Lo que les dije es increíble este programa. Pero la esperanza, ¿no? El drama total. Y los temas que les preocupan a ellos que nosotros los dejamos afuera, ¿no? En este caso, los accidentes, los vínculos familiares, los tratos, le pagué, no le pagué, el dinero, la plata. Todo esto nosotros, ¿qué pensamos que les interesa? No sé, la escuela, el amigo. Ojo, eso sí, pero también otras cosas que tienen que ver con nuestra identidad como adultos, se mezclan y forman parte de su identidad también. Entonces, no subestimemos temáticas que son complejas de abordar, como por ejemplo la relación del dinero, ganar o no, porque es un tema que les angustia muchísimo, por de más, por de menos, por los juguetes que pueden o no comprar, por el hambre que tienen, porque son pobres, por el exceso de plata porque son ricos. Digamos, eso puede ser fuente de conflicto y es muy interesante y tendríamos que poder abordarlo, ¿no? La angustia para los adultos es una angustia verdadera al tema económico y les afecta a ellos y les repercute. Y también acá finalmente la esperanza, ¿no? Finalmente se ganan el primer premio y los vínculos familiares como identidad acá están clarísimos. Es muy importante ver si es hijo, padre, abuelo, nieto, primo, pasó por todas. Pero el vínculo familiar, quién soy yo como familia, mi rol en la familia es parte fundamental de la identidad de los chicos. Fíjense que esta tarde ellos decían, pero ¿y su mamá y su papá dónde está? Se murieron. Alguna explicación había que encontrar. Por ausencia, por omisión o por existencia. Alguna explicación sobre los vínculos familiares tenía que haber. ¿Son nietos, no son nietos? ¿Por qué le decían abuelo? Es un tema que les preocupa y que además, si no, hay algo que no anda. O sea, tiene que haber una explicación por ahí. Es muy importante la familia. Bien. A ver, voy a seguir metiendo la pata acá en términos de tecnología. Bien. Habíamos hablado del paisaje latinoamericano. Y yo les quería contar algo del formato, volviendo a contraseña, que decíamos literalmente o como telón de fondo. Acá decía Diana que aparecían en un montón de cosas. Piensen también en los 2 ejemplos que vimos recién, de la ilustración, el tipo de estética, los íconos que aparecen, el tipo en todo, ¿no? Cómo estaba vestido el nene, el tipo de ilustración, los fondos, las transiciones, todo hablaba de México, todo hablaba de nosotros, ¿no? Identidad en todo sentido. Por eso, los podemos tener literalmente como telón de fondo, mostrando las selvas, los ríos, las montañas, los mares, los océanos, lo que la gente espera de Latinoamérica, también en recursos y problemas específicos del continente, ¿no? Digo, no es lo mismo la relación de la plata con la plata de un niño argentino que un niño colombiano, que un niño de Estados Unidos. Evidentemente no lo es. Entonces eso, y digo recursos justo, hablo de dinero, pero recursos también emocionales, recursos culturales, ¿no? Y los problemas específicos que tenemos nosotros, no importemos problemas, bastante tenemos con los nuestros, ¿sí? Veamos cuáles son las preocupaciones reales que tienen nuestros chicos. Ok, símbolos culturales de las ciudades también, ¿no? Para tener en cuenta. Uno puede elegir en un plano esta toma o esta toma. Bueno, fíjense que esta toma hable de nosotros, ¿sí? Y no forzadamente, no poniendo un Cristo así abierto de plástico ahí atrás, ¿no? Digamos, auténticamente búsquenlo. Cómo se visten los conductores, cómo se visten... en cualquier programa uno puede poner identidad de la persona y de nosotros, como un colectivo, ¿no?
porque en definitiva ese colectivo es una sumatoria nuestra. Y manifestaciones artísticas y sociales, es decir, si ustedes tienen que elegir una gráfica y pueden elegir una que tenga más que ver con nosotros que con el, no sé, con el cómic, que con los Simpsons, bueno, aprovechemos cada orificio de nuestro relato para contar quiénes somos, ¿sí? Y ojo, podemos ser fanáticos de los Simpsons y elegir eso, pero sabemos por qué, y es porque es nuestra identidad, nosotros como realizadores, cada uno. Bien. Esto es un grupo de niños colombianos de uno de los episodios de Contraseña Verde y seguimos preguntándonos esto, ¿no? ¿Estamos aquí? ¿Somos nosotros? ¿Somos nosotros? Esa pregunta tenemos que hacérnosla y a nuestro material. ¿Somos nosotros? ¿Somos nosotros? Porque si no, hay alguien que está contando a través nuestro. Entonces nosotros tenemos que elegir ser los protagonistas de nuestro relato como realizadores. En los chicos que elijamos, en la manera en que ellos hablan, lo que hablan, en los acentos o no que ponemos, en la ropa que tienen. Y esto tiene que estar presente. Esta pregunta, ¿estamos aquí? ¿Somos nosotros? Ok. Este es un ejemplo clásico. Nos vamos a viajar en la historia. Acá hay alguien que lo reconoce. Pero es muy interesante porque acá hay una identidad, que es la pobreza. Pero hay una forma diferente de contar la pobreza. Entonces, además quiero mostrárselos porque es un ejemplo que ha viajado por todo el mundo, forma parte de una serie que se llama Open a Door, que consistía el formato, así de paso hablamos de formatos y repasamos todas las posibilidades que puede haber, miles, que significa, voy a filmar a un chico y voy a contar una historia desde que se abre una puerta hasta que vuelve a esa misma puerta. Y voy a ver todo lo que pasa en su recorrido y voy a hablar de mi lugar. Esa es la premisa de un formato añejo que tiene millones y millones de capítulos. En este caso, El niño y la tapa de la sartén viene de Brasil. Fíjense a ver dónde encuentran acá identidad y cómo está armado este relato. Tiene así aspecto antiguito porque lo es, pero fíjense la vigencia que tiene.
Bueno, uno podría hacer un ensayo sobre este corto. Tiene todo, es decir, tiene síntesis, tiene claridad, tiene introducción, nudo, desenlace, conflicto, tiene final feliz, tiene transformación de personajes, tiene antagonismo, tiene aventura, tiene obstáculos, tiene el romper prejuicios, tiene el mostrar toda una comunidad, millones de detalles, lo que es una favela. Tiene el objetivo, el para qué, de mostrar que una favela pueden pasar cosas maravillosas. También muestra que uno puede reivindicarse y salir de su estado y de su tristeza a través del arte, en este caso la música. Tiene sentido del humor, tiene personajes absurdos en el medio, se mofa de la policía, de la autoridad, tiene sesgos de autor, es decir, tiene un casting impresionante en ese nenito, tiene una dirección muy realmente de antología en el seguimiento de esas tomas únicas que lo van acompañando, tiene personajes diversos que son auxiliares, que no molestan, pero van pintando toda una situación, una realidad. O sea, tiene tantos aspectos que no por nada es un clásico de la televisión. Es increíble, pero este pequeño corto ha recorrido, recién venimos también con un grupo de chicas del Prix-Jeunesse, de donde viene todo este material de la maleta Prix-Jeunesse, y sigue siendo reivindicado por las personas más creativas y más consagradas del mundo. Es decir, es una pequeña historia de un presupuesto relativamente escaso en comparación con otras situaciones, y tiene éxito, digamos, los chicos lo comprenden, es sin diálogo, imagínense contar algo sin diálogo. Bueno, realmente es una historia para analizar en profundidad, ¿no? Como con pequeños elementos y detalles, y es puro guión, o sea, básicamente es puro guión. Imagínense, uno dice, bueno, un niño que abre una puerta, saca, puede estar contado en 3 líneas, la idea está clarísima, pero el punto es que una buena idea, un buen guión, que el guión en este caso es baja, entonces se tropieza, entonces pasa por una distancia pequeña, eso es guión en este caso, nos lleva a un resultado que evidentemente no es casual. Barcos, esta es una producción, digamos, que hice yo, experimental, no tiene nada que ver con nada, pero está en las antípodas, o sea, tiene poca calidad, poco trabajo, poca investigación, no, pero más o menos, la verdad que más o menos en el sentido que acá era un piloto, es como una idea, digamos, de que un chico contara quién es, a través de lo que mejor hace ese chico según ese chico, ¿sí? ¿Me comprenden? Digamos, bueno, ¿quién sos? ¿Qué es lo mejor que haces y lo que más te gusta hacer? ¿Hay algo en lo que seas muy bueno y te guste? Contánoslo. Y a partir de eso recrear una historia. Entonces lo comparto por eso, desde ese punto de vista, ¿no? Al Titanic, barcos a hélice, barcos a vela, la fragata Pinta, barcos pesqueros. Dibujó barcos de la época de los romanos. También dibujó barcos que traían a los inmigrantes. Eran muchas familias que venían en esos barcos. Hablaban en muchos idiomas y apenas se podían entender. Los chicos se hacían amigos y organizaban juegos. A veces cuando el barco se movía se descomponían y vomitaban, sacaban la cabeza y vomitaban en el mar. En uno de esos barcos grandes venía mi abuela porque en Italia había guerra y venían a buscar la paz. ¿Y saben lo que pasó? Encontró la paz. Mi abuela era chiquitita, la Argentina le gustó muchísimo. Llegaron al barrio de La Boca. La Boca es un lugar muy loco, pasa de todo. Acá se juntan todos los colores del arco iris. Hay artistas como yo que dibujan en cuadros y en papelitos. Y hay otros que dibujan en la pared. A mí me encantan los barcos viejos porque están amarcados y siempre los ves. Pero lo que no me gusta de eso es que están oxidados y tienen mal olor.
es más divertido vivir entre colores, porque te puede alegrar cuando estás triste, te puede hacer imaginar cosas. A mí me encantaría vivir en una casa de chapa. Quería que fueran rosa, naranja, azul, rojo y celeste y verde. También me encantan los aviones. Mi abuelo Héctor tiene una colección impresionante. Me dijo que si los tocaba tenía que cuidarlos mucho. Y esta historia se las cuento otro día. Bueno, esos son los dibujos que realmente él dibuja, ¿no? Esto tiene que ver con conocer mucho al niño, ¿no? La idea era contar un niño y contar una identidad barrial y regional y del país. Esa era mi idea de serie. Entonces, a mí, en este sentido, lo que traté de hacer es nuclear la inmigración con la boca, con la personalidad de este nene, con cómo este nene cuenta eso. Hay íconos, obviamente, muy explícitos, como la bandera. Bueno, porque eso tenía que ver con mi formato, ¿no? Que acá específicamente hablábamos de la identidad de ser argentino, de una de las identidades argentinas posibles, ¿no? Entonces trabajé ese tema, pero el nene no dice, mi identidad es, se cuenta a sí mismo y a partir de contarse a sí mismo, cuenta esto. Lo de la abuela es verdad, otra vez aparece la abuela, el ser hermano, ser abuelo, ser nieto, como una cosa muy importante en los chicos, en la identidad de todo chico. Pues, digo, porque lo tenga o porque no lo tenga, pero es una cosa ineludible. Siempre me acuerdo que cuando llegué por primera vez a Prigenés, que estaba totalmente sorprendida. Prigenés es un festival que sucede hace 50 años en Alemania, en Múnich, y había televisión de calidad, televisión de calidad. La primera serie que conozco es una serie en donde todos los chicos son distintas familias y todos los papás forman parte de una multinacional y se toman un avión. Y ellos están en las casas mirando y se despiden de los niños, algunos con cosas pendientes, otros se despiden bien, otros se despiden peleados, en fin, otros quieren acompañarlos. Cada uno tiene una situación. Todos se toman un avión, los papás de todos ellos juntos, y el avión se cae. Y los chicos se quedan solos. Yo dije, Dios, esta es la televisión de calidad. Me parecía, ¿dónde estoy? Yo pensé que me iban a decir, ¿viste? 1 más 1, 2, y me iban a mostrar muñequitos. Era terrible, todos llorando. Todos los nenes se conocen en el funeral, no se conocían. Y a partir de ahí empieza una aventura que tiene que ver con un barco, porque uno de ellos, el papá, le había dejado un barco, o estaban armando un barco antes de que se fuera, y se escapan todos en el barco, todos los nenes. Antes de ser adoptados, huyen todos. Hay algo en común, cómo se junta la banda, digamos, no sé, los que estuvieron ayer, digamos, hay alguna excusa que los tiene que reunir, en este caso terrible, la muerte de todos sus padres, se suben a un barco y se van. Yo dije, ¿qué nene le puede gustar esto? Bueno, salió votado como un preferido de todos los niños. ¿Por qué? Porque si bien adoran a sus padres y los quieren, y es fundamental, está en su fantasía la idea de eliminarlos del planeta, también. O sea, seamos corajudos en eso, tengamos valor. O sea, nos quieren, pero por eso digo, hablemos de eso por acción o por omisión, digamos, por presencia o por falta. Y eso era interesante, una aventura donde obviamente rápidamente, tipo Lost, había un líder, había no sé qué, estaba la mascota, el más pequeño, qué sé yo. Se organizó rápidamente una sociedad con la misma regla del juego que en la casa, finalmente. Pero, digamos, la fantasía de quedarse solos existe y no le tengamos miedo a las fantasías de los nenes. Trabajemos con ellas, son crueles, son duras, son valientes. Son terriblemente dolorosas para nosotras como padres, digamos, pero atrevámonos a eso, ¿sí? Bien. Viaje a Marte, ¿conocen la historia de Viaje a Marte? Pero es de 15 minutos, así que no la van a conocer. Busquen en Google a Zaramella, se los recomiendo, un realizador argentino. Es una historia que no se le quiero mostrar ni por pedacitos porque vale la pena y yo creo, me arriesgaría a decir que ustedes pueden llegar a encontrarla.
Juan Pablo Zaramela se llama, del estudio. Y tiene este corto que se llama Viaje a Marte en particular, que tiene una manera muy interesante de tratar el tema de la identidad de una manera muy sutil, ¿sí? Y con un juego entre la realidad y la ficción muy interesante. Quería hablarles del caso de Samba. Samba es una producción, un producto argentino que surge de Paca Paca. Es un niño formoseño que va a la ciudad y no quiere saber nada con la muestra, la visita al cabildo que hace una profesora, todo le parece aburrido, me aburro, es lo que dice, y tiene tanta pregnancia que todos los niños en Argentina dicen, me aburro, así que en un punto odiamos a Samba. Pues me dice que, ¿corro? ¿Tengo que correr? Ok. No, que no corro. Claro, pero es interesante porque captó eso de los nenes. El niño, el protagonista, es políticamente incorrecto. Odia que la mamá lo mande en pijama a la escuela. Eso habla de la pobreza, pero de la molestia que a veces les resulta a los chicos cargar con eso. Le encanta el chipá, está todo hecho con una estética que podríamos acercarnos a la animación japonesa, y habla sobre nuestra historia. Entonces es un programa que tiene todas las escuelas, que se pasa por Paca Paca, que logró una pregnancia impresionante, que los niños aman al personaje. Recuerdan que habíamos dicho que la identidad de un programa puede pasar por la identidad de su conductor. En este caso, su personaje principal puede ser Samba, que es un liero, se mete en líos permanentemente, pero se va encontrando con personajes de la historia. La verdad que es un hallazgo y un trabajo de creatividad inmenso y una apuesta muy fuerte que ha hecho. De hecho, habla de cosas tan, entre comillas, aburridas como derecho a la identidad o la patria o las situaciones de la historia argentina. Incluso se mete con la Junta Militar y con el proceso. Hoy hablábamos acá sobre la FARC y las posibilidades de tocar esos temas con los niños, ¿no? Y lo hace, y esto se lo pregunté, sobre todo a Cielo Salviolo, que estaba involucrada en este proyecto muy desde el principio, digamos, se meten con temas como la dictadura militar de una manera muy corajuda, porque lo hacen desde el humor. Pero ¿cuál fue la clave ahí? No traicionar al personaje y no traicionar al niño. Si el niño espera de Samba humor y reverencia, vamos a contarle en esa clave esto. Pero de una manera, a nuestro estilo Samba, pero contándole cosas fuertes y contándole las situaciones que, según nosotros, es la historia argentina, ¿no? Y se mete con los desaparecidos, juega con eso. El personaje, el niño que lo sabe todo, que es otro personaje odiado, obviamente, el niño que lo sabe todo, que es el antagonista, digamos, de Samba, es chupado, como decimos nosotros, desaparece. Entonces, ¿cómo contar esta historia? Y es el niño irreverente y políticamente incorrecto el que lo va a recuperar porque tiene la capacidad de viajar en la historia por ciertas cosas mágicas que suceden, que son las reglas del juego coherentes de ese universo, ¿sí? Es un disparate, pero dentro de ese universo es coherente. Entonces, Samba ha seducido a todos los corazones de todos los niños, adoran la historia, consideran que San Martín es su mejor amigo, cuando ven el cabildo dicen, uy, el cabildo en persona, o sea, es tan fuerte la pregnancia que tiene también, muchísima inversión en la animación, en la música, en los pequeños detalles, es de mucha calidad, sí, de mucha inteligencia el guión. Bien, yo acá dejo planteadas preguntas para que cada uno realmente se lleve a su hogar, a su casa o a donde quiera que vaya, tomarse una cerveza, donde sea, y piense, ¿no? Una cosa importante, castellano neutro versus castellanos diversos u otras lenguas. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Cómo lo integramos? ¿Qué preferimos? Acá apareció ese tema en un momento determinado. ¿Es borrar el origen, utilizar el castellano neutro? Porque también nos permite que nuestro producto viaje más fácilmente, ¿no? Digamos, hay contraseña, nos pasaba que a veces lo chileno no se entendía por los argentinos o lo colombiano no se entendía, digamos, era una traba también la manera de expresarse espontánea y legítima y original que tienen los chicos por su origen, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo borramos, lo anulamos, lo respetamos, ponemos subtítulos? ¿Cómo trabajamos con eso? No les voy a dar la respuesta, se los dejo para que los piensen. En Paca Paca se decidió doblar todo al castellano argentino, pero a los castellanos argentinos, porque también mezcla los distintos tonos, pero no tanto como a todas las lenguas argentinas. O sea, hay muchas lenguas que están quedando afuera. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando nuestro personaje es un indígena o es un perteneciente a las tribus originales, como quieran decirlo, pero me refiero, ¿vamos a respetar su manera de hablar o lo vamos a hacer accesible a los otros? Y es una pena que no sea accesible, ¿no? Desde el Aymara o desde lo que sea que hable. Pero bueno,
es buscar la manera, por lo menos tengamos el pensamiento, tengamos la polémica, tengamos el debate interno acerca de esto. No lo demos por supuesto, ¿sí? Bueno, hemos logrado identidad en temas, estéticas y formatos, como país, como región latinoamericana. ¿Hay formatos, por eso subrayé, que son propios nuestros? ¿O estamos copiando formatos simplemente y poniéndole condimentos nuestros? O sea, la receta de la torta de queso, de cheesecake, pero le ponemos maracuyá, ¿no? Entonces queda como la receta tuneada. Digamos, estamos pensando en verdaderos formatos originales nuestros. Qué ganas, ¿no? No es fácil, pero pensemos en formatos. Aprovechemos ahora lo cross-media, multimedia, lancémonos a otras situaciones que sean diferentes, aunque sea como ejercicio. Yo sé que uno no puede invertir plata en algo que no es seguro luego, ¿no? Nada es seguro igual. Pero bueno, investigar, experimentar dentro de lo nuestro. O sea, aún cuando digamos, bueno, vamos a hacer lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Experimentemos cuántos nuestros hay, ¿no? ¿Quiénes somos y de cuántas maneras podemos definir lo nuestro? Y que pasa por la figura y el fondo, por el formato y por el contenido, por el tema y por la manera de contarlo, por todo. Consumos culturales ajenos, atención, sabemos que seguimos teniendo una situación alarmante en donde un gran porcentaje de las producciones que ven nuestros chicos son de afuera. A mí no me molesta lo que falta, ¿sí? Lo que falta, lo que no estamos ofreciendo a nosotros, lo que no estamos ofreciendo a nosotros bien, de manera de hacerles una competencia como se le hicimos en el Mundial, digamos, ¿no? Realmente una competencia fuerte, donde los chicos, me quedo, veo La Lleva o veo Cartoon, ¿no? Digamos, donde realmente hackeemos un poco a estos contenidos, pero para eso tenemos que gustarles, no solamente porque le apagamos lo otro. Lo interesante es ganarles de manera legítima, con verdaderas ideas. Samba le ganó, se puede, le ganó en ciertos contextos, pero digamos, juega, digamos, compite cabeza a cabeza, ¿entienden? Bien, ¿y todo esto para qué? Esta es la pregunta que les dejo. ¿Para qué? ¿Para qué reconocernos en esa identidad, descubrirnos los unos a los otros? La Lleva es un ejemplo formidable de cómo hay tantas identidades y cómo entran en diálogo estas identidades y cómo salen transformados los chicos, ¿no? Pero tenemos que saber para qué lo hacemos. Es políticamente incorrecto, voy a ganar un premio UNICEF, me pongo a hablar sobre las identidades, ¿no? Tenemos que tener una razón no caprichosa de hacerlo de una manera profunda, ¿no? Mostrarnos al mundo, ¿puede ser esto un condimento importante para trabajar nuestra identidad? Yo creo que sí, pero no puede ser la única. O sea, no podemos pensar un programa que refleje nuestra identidad para que sea vendido por la diferencia, porque vamos a ir a mal puerto, ¿sí? O sea, tenemos que pensarlo de otra manera, desde otro lugar, desde otra motivación. El para qué hacemos lo que hacemos es un aspecto fundamental. Y con estas preguntas y con las que se les ocurra a ustedes, voy a abrir un poco el diálogo del medio minuto que nos queda, para ver si ustedes quieren hacerme una pregunta o aportar algún pensamiento al respecto que tenga que ver con la identidad, desde su propia identidad. Aquí en Colombia, bueno, ahora tenemos lo que algunos profes nos dicen es un milagro, ¿no?, del Señor, es algo muy lindo, que son pues el acceso a convocatorias específicas para la niñez, que incluyen cine y medios de comunicación, ¿sí? En Colombia. Digamos, en otros países hay algunas otras oportunidades, convocatorias abiertas, internacionales, a las que nuestras ideas de proyectos en desarrollo o finalizados, digamos, tengan esa viabilidad de acceder. Bueno, hay mercados, reuniones de mercados, por ejemplo, el MIC Sur este año fue muy interesante, sucedió en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Yo te hablo de este porque es el más cercano. Tuve la oportunidad de participar, allí estaba Carlos Smith, por ejemplo, no sé si lo conocen, de Migrópolis. Bueno, y uno puede ir con sus proyectos y formar parte de ruedas de negocios, tiene que ver con la industria cultural, no solamente con el audiovisual, pero tiene un capítulo audiovisual y le tratan de dar mucha bolilla a lo infantil, mucho espacio, digamos. Y allí vos podés ir con tu presentación, con tu teaser, por eso es muy importante el entrenamiento en pitch, saber vender tu proyecto, saber comunicarlo, saber conquistar al otro con tus ideas y con la fe en tu proyecto, y ahí puedes encontrar socios, por ejemplo, desde el punto de vista del negocio, después desde el punto de vista de las convocatorias, hasta donde yo sé, últimamente no he sentido, pero es una cosa tradicional de Chile, hay concursos
en los que se aceptan socios internacionales. O sea que vos podés ir a asociarte con una productora y presentarse, digamos, en conjunto, alguien de otro lugar, latinoamericano y alguien chileno, y presentarse a, por ejemplo, el foro, que es, yo creo que es un fomento, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero tienes que buscar Consejo Nacional de la Televisión Chilena. Allí hay que ver si siguen estando abiertas estas convocatorias que permitían la coproducción. Pero lo importante es tener una pata chilena, o sea, un socio chileno, ¿sí? O sea, tu primera seducción tiene que ser hacia una productora.